Hay un tipo de fracaso que duele más que cualquier otro. No es el fracaso de intentar y no lograrlo. Es el fracaso de prometer y no cumplir. Es el momento en que te das cuenta de que no eres la persona que creías ser. Te habías convencido a ti mismo de que eras fuerte, leal, valiente. Habías dicho, yo nunca haría eso, yo nunca te dejaría, pero llega la presión, llega el frío de la noche, llega el miedo al rechazo o al dolor. Y de repente te escuchas a ti mismo diciendo palabras que juraste no decir, negando tus valores, actuando como un cobarde. Y cuando pasa el momento de pánico, te quedas solo con el eco de tu traición. Te miras las manos y sientes asco de ti mismo. Te preguntas, ¿cómo pude caer tan bajo? ¿Hay retorno después de haberle dado la espalda a quien más me amaba? Si hoy cargas con la culpa de haber fallado a Dios o a alguien que te importa, si el gallo ha cantado en tu vida, despertándote a la realidad de tu debilidad, el episodio 238 es para ti. Bienvenidos a 777 veces en Jerusalén. Soy su anfitrión y continuamos en la noche más oscura de la historia. Dejamos el huerto de Getsemaní, donde Jesús se rindió a la voluntad del Padre para entrar en el patio del sumo sacerdote. Hoy vamos a presenciar dos juicios simultáneos adentro. El juicio ilegal del Hijo de Dios ante los hombres. Afuera, el juicio del corazón de Pedro ante su propia conciencia. Hoy descubriremos que la mirada de Jesús no es un rayo que fulmina, sino una luz que rompe el corazón para poder sanarlo. La escena se traslada al palacio de Caifás. El sumo sacerdote es de madrugada. Jesús es llevado atado y Pedro, el discípulo que había sacado la espada horas antes, ahora lo sigue de lejos Macroth N. Esta distancia física es el primer síntoma de la caída espiritual. Pedro quiere ver el final, pero no quiere pagar el precio de estar cerca en escena 1. El juicio ilegal adentro, Jesús está de pie ante el Sanedrín, el Consejo Supremo de Israel. Este juicio fue una farsa legal desde el principio. Según la ley judía, la Mishnah, no se podían celebrar juicios capitales de noche. No se podía condenar a alguien basándose solo en su propia confesión. El veredicto debía esperar. Hasta el día siguiente violaron todas sus propias reglas porque tenían prisa por matar. El odio tiene prisa. La justicia es paciente e buscan testigos falsos, pero no se ponen de acuerdo. El silencio de Jesús los desespera. Finalmente, el sumo sacerdote se levanta y le hace la pregunta directa. Bajo juramento ante conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo euillo Dios Jesús. Rompe su silencio. Ya no es el momento de callar. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta es una bomba atómica. Jesús cita Daniel 7, el Hijo del Hombre, y Salmo 110, sentado a la diestra. Les está diciendo, ustedes creen que me están juzgando a mí, pero yo soy el juez cósmico. Ahora estoy atado ante ustedes, pero un día ustedes estarán temblando ante mí cuando venga en las nubes. El sumo sacerdote rasga sus vestiduras, gritan, ha blasfemado, y comienza la violencia. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Los líderes religiosos, la élite espiritual, se convierten en una turba violenta. Escupen en la cara de Dios, acepta la condena de blasfemia para que nosotros, los verdaderos blasfemos, podamos ser declarados hijos. Él es condenado injustamente para que nosotros seamos justificados gratuitamente en escena. 2. A la caída de Pedro a Fior, mientras Jesús confiesa la verdad adentro a costa de su vida. Pedro está fuera negando la verdad para salvar su piel. Pedro está en el patio, hazy, frío, y el texto dice que se sentó con los alguaciles para calentarse al fuego. Aquí está el peligro, al calentarse en el fuego del enemigo. Pedro está buscando comodidad en el campamento de los que arrestaron a su maestro. Cuando buscamos consuelo en el mundo, porque el camino de la cruz
es demasiado frío. Estamos a un paso de la traición a la caída de Pedro. No fue un evento súbito, fue un proceso de 4 pasos a autosuficiencia. Aunque todos se escandalicen, yo nunca. Orgullo en falta de oración. Se durmió en Getsemaní. Debilidad espiritual en distancia. Siguió a Jesús de lejos. Desconexión en an asociación anse. Sentó con los alguaciles, compromiso con el mundo, y entonces comienza el interrogatorio. No por un yuas, sino por una criada. Una portera, la allí si tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pedro, el hombre que le cortó la oreja a Malco, ahora tiene miedo de una sirvienta. Niega no sé lo que dices. Es la negación evasiva. No entiendo. Te confundes. Trata de zafarse sin comprometerse y se mueve hacia la puerta. Ve buscando una salida. Otra mujer lo ve en este. Estaba también con Jesús el Nazareno. Ahora la negación sube de nivel. Negó con juramento en no conozco al hombre. Jurar en falso era un pecado grave. Pedro está invocando a Dios como testigo de su mentira. Está protegiendo su vida a costa de su alma. Fíjate que ya ni siquiera dice su nombre. Dice, el hombre. Se distancia emocionalmente, pasa una hora. El acento galileo de Pedro lo delata. Los que estaban allí le dicen, verdaderamente tú también eres de ellos, porque tu habla te hace manifiesto. Y aquí Pedro toca fondo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre, maudecir anatematizen. Pedro empezó a invocar maldiciones sobre sí mismo. Que Dios me mate si lo conozco. Para probar que no era discípulo de Jesús, Pedro actuó como un pagano. Usó el lenguaje del mundo para convencer al mundo de que él no pertenecía a Cristo. Es el colapso total de la identidad, el clímax en el gallo y la mirada inmediatamente. Mientras todavía hablaba, dice Lucas, el gallo cantó. Ese sonido fue como un disparo en la noche. Fue el cumplimiento exacto de la profecía de Jesús. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El gallo no fue una señal de juicio, fue una alarma de misericordia. Fue la señal de Dios diciendo, an Pedro, detente, an recuerda, an despierta. A veces Dios permite que toquemos fondo, que nuestra negación sea obvia, para romper nuestro trance de autoprotección. Y entonces sucede el momento más conmovedor de la pasión. Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro en Jesús. Probablemente siendo trasladado de una sala a otra, con la cara escupida y golpeada, cruzó miradas con Pedro a través del patio. ¿Cómo fue esa mirada? Si hubiera sido una mirada de ira, te lo dije, traidor. Pedro se habría endurecido o se habría suicidado como Judas. Si hubiera sido una mirada de indiferencia, Pedro se habría perdido, pero tuvo que ser una mirada de amor herido y compasión profunda. Una mirada que decía, Pedro, te amo, sé que eres débil. Te lo advertí no para condenarte, sino para que supieras que yo ya sabía esto, y aún así te elegí. No me has sorprendido. Todavía eres mío. Esa mirada rompió a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos la diferencia vital entre el remordimiento, Judas, y el arrepentimiento, Pedro. Judas también traicionó, también sintió dolor, pero Judas fue a los sacerdotes, religió tiró las monedas y se ahorcó. Su dolor estaba centrado en sí mismo, en su vergüenza, sin esperanza de perdón. Pedro salió fuera y lloró amargamente. Su dolor estaba centrado en Jesús, la falé abuelo. El llanto de Pedro fue el comienzo de su sanidad. Fue el agua que lavó su orgullo. Esa noche murió Pedro el fuerte, Pedro el que nunca falla, Pedro el fanfarrón. Y en ese vacío empezó a nacer el Pedro que escribiría años después, revestidos de humildad. Porque Dios da gracia a los humildes. El fracaso de Pedro fue necesario. Él nunca habría podido ser el pastor de la iglesia si no hubiera conocido la profundidad de su propia debilidad.
Solo un hombre que ha sido perdonado mucho puede pastorear a otros pecadores sin arrogancia. Jesús permitió que Pedro cayera para que Pedro pudiera aprender que su seguridad no estaba en su amor por Jesús, sino en el amor de Jesús por el amado oyente. Hoy Jesús te está mirando. Quizás el gallo ya cantó en tu vida. Quizás te has dado cuenta de que has estado negando a Jesús con tus acciones, con tu silencio, con tus prioridades. Quizás estás sentado en el fuego del enemigo, tratando de calentarte con los placeres del mundo mientras tu maestro sufre. No huyas de su mirada. Deja que su mirada te rompa. No te defiendas. No pongas excusas. Es que tenía miedo. Sal fuera y llora. Pero no llores como Judas hacia la muerte. Llora como Pedro hacia la vid. Esas lágrimas amargas son santas. Son el inicio de tu retorno a Jesús. No está siendo condenado adentro para que tú seas condenado afuera. Él está siendo condenado para que tu negación sea perdonada. Él está recibiendo los puñetazos que tú merecías por tu cobardía. Su silencio ante el Sanedrín compró tu perdón ante el Padre. Hoy la buena noticia no es que tú eres fiel. La buena noticia es que Él permanece fiel incluso cuando nosotros somos infieles. 2 Timoteo 2 y 3. Pedro pensó que era el final de su historia, pero solo era el final de su orgullo. 3 días después, el ángel diría a Agid, decida a sus discípulos, y a Pedro, Dios no había terminado con él, y no ha terminado contigo. Gracias por acompañarnos. En esta noche de dolor y esperanza, en 777 veces en Jerusalén. El juicio ha terminado, la sentencia está dada. En nuestro próximo episodio, caminaremos hacia la colina de la calavera. Veremos al rey ser coronado de espinas y escucharemos las 7 palabras que cambiaron el universo. En el episodio 239, a la crucifixión, el altar del mundo y el grito de victoria, que la mirada de Jesús te restaure hoy. Hasta la próxima.